Bienvenidos a Crime Path. En nuestro canal, te llevamos a través de los casos más impactantes, oscuros y misteriosos del mundo del crimen real. Cada historia está cuidadosamente investigada para revelar los detalles más sorprendentes y los giros inesperados que te mantendrán al borde de tu asiento. Si te apasionan los enigmas criminales y las historias de justicia, este es tu lugar. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros impactantes episodios. Gracias por unirte a esta apasionante travesía. El 15 de abril de 2022, una tarde lluviosa en la bulliciosa Ciudad de México, María Hernández observaba desde la ventana de su apartamento las gotas de lluvia que golpeaban con furia el cristal. Su mente estaba llena de pensamientos oscuros y confusos, una mezcla de angustia y resentimiento que la consumía desde hacía meses. Casada con David Sánchez, un hombre trabajador y responsable, María llevaba 8 años en una relación que, aunque alguna vez fue apasionada, ahora se sentía como una prisión emocional. La rutina se había instalado en su vida como un huésped indeseado, silencioso pero constante. Las largas jornadas laborales de David habían creado un abismo entre ellos, y las noches que una vez fueron cálidas ahora eran frías y silenciosas. David era gerente en una de las empresas de construcción más grandes de la ciudad. Su dedicación al trabajo, aunque admirable, había eclipsado por completo su vida familiar. Llegaba tarde casi todas las noches, agotado y sin energía para dedicarle tiempo a María o a su hijo de 6 años. Las cenas eran rápidas, las conversaciones cortas y cada vez más triviales. El amor que alguna vez los unió parecía haberse desvanecido, dejando solo una fachada de matrimonio feliz que ambos mantenían ante el mundo exterior. María, por su parte, había intentado comunicarse con David varias veces, expresando su soledad y su necesidad de afecto, pero sus palabras parecían siempre perderse en el aire, sin llegar nunca a su destinatario. Esa tarde, mientras David seguía en la oficina, María se sentó en el sofá de su sala, contemplando su vida. Recordó cómo se habían conocido, los momentos llenos de risas y planes de futuro. Pero ahora, cada vez que miraba a David, lo único que sentía era una profunda desconexión. El hombre que una vez fue su compañero de vida ahora se sentía como un extraño en su propia casa. La monotonía se había instalado como un veneno lento, y María comenzó a preguntarse si eso era todo lo que le deparaba el futuro. Una vida vacía, sin pasión ni emoción. Su mirada se desvió hacia el teléfono móvil que descansaba en la mesa frente a ella. Era un portal hacia un mundo donde podía ser escuchada, deseada, donde podía escapar de la tristeza que sentía. Fue en ese momento que un mensaje iluminó la pantalla. Un nuevo encuentro social en la empresa de David, donde asistiría junto a su jefe, Jorge Aguirre. Jorge Aguirre, un nombre que resonaba con fuerza en la mente de María. Desde la primera vez que lo vio en una reunión social de la empresa, algo en él la había intrigado. Era un hombre imponente, de 45 años, con una presencia que no pasaba desapercibida. Siempre bien vestido, con un aire de seguridad que lo hacía destacar entre los demás. María lo había visto dirigir conversaciones con confianza y encanto, siempre rodeado de colegas que lo admiraban. Pero lo que más la impactó fue la forma en que Jorge la miraba a ella. Había algo en sus ojos, una chispa que le hacía sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo, deseada. Esa mirada la había perturbado y fascinado al mismo tiempo. Desde ese primer encuentro, María no pudo evitar pensar en él de vez en cuando, preguntándose si había algo más detrás de esa fachada de hombre exitoso y carismático. Mientras observaba el mensaje en su teléfono, una extraña mezcla de emociones recorrió su cuerpo. ¿Sería Jorge su vía de escape, su puerta hacia algo más emocionante? No podía negar que la idea la atraía, pero también la aterraba. ¿Qué pasaría si cruzaba esa línea? ¿Estaba realmente dispuesta a arriesgarlo todo por un hombre que apenas conocía? La noche anterior, había soñado con Jorge. En su sueño, él la tomaba de la mano y la llevaba a un lugar oscuro, un espacio que no podía identificar, pero donde se sentía viva de nuevo. Cuando despertó, su corazón latía con fuerza, como si su subconsciente le estuviera enviando un mensaje.
¿Era eso lo que realmente quería? Un cambio, una aventura, algo que le devolviera la pasión que su matrimonio había perdido. Mientras se preparaba para la próxima cena de empresa, María no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Se miró en el espejo con más detalle de lo usual, eligiendo cuidadosamente su ropa, aplicando su maquillaje con precisión, como si estuviera a punto de enfrentar una prueba decisiva. Sabía que esa noche, bajo la atenta mirada de Jorge, todo podría transformarse. ¿Podría resistirse a la tentación? La ansiedad crecía en su interior, pero también lo hacía la emoción. Se preguntaba si Jorge seguiría mirándola de la misma manera, si él también sentía esa atracción que comenzaba a consumirla. Las mariposas en su estómago eran innegables, y aunque trataba de convencerse de que todo era inocente, una parte de ella ya sabía que cruzar esa línea podría cambiar su vida para siempre. Y así, con el sonido de la puerta cerrándose tras ella, María dejó su hogar, llevando consigo una sensación de anticipación. Una anticipación que se mezclaba con peligro, como si un oscuro presagio se cerniera sobre su futuro. Sabía que esa noche sería diferente a cualquier otra. El camino que estaba a punto de tomar no tendría vuelta atrás. ¿Podría María resistir la tentación de lo prohibido, o su búsqueda por sentirse viva la llevaría a un destino trágico? Los eventos estaban en marcha, y la decisión que tomaría esa noche marcaría el principio de un oscuro y peligroso desenlace. El 3 de mayo de 2022, la noche había caído sobre la Ciudad de México, y las luces de la metrópoli iluminaban las calles mientras María Hernández se preparaba para asistir a una cena importante de la empresa de su esposo, David. Sentía una mezcla de emociones contradictorias: nerviosismo, anticipación y una pizca de miedo. Esa cena no era como las anteriores. Esta vez, Jorge Aguirre, el jefe de David, estaría presente, y después de los intercambios de miradas y palabras que habían tenido en eventos anteriores, María sabía que esta noche podría cambiarlo todo. La velada se celebraba en un exclusivo restaurante en Polanco, uno de los barrios más lujosos de la ciudad. Cuando llegaron, el lugar ya estaba lleno de colegas y socios de la empresa, todos disfrutando de una noche de vino y conversación. David, como de costumbre, se zambulló en conversaciones de trabajo con sus colegas, completamente ajeno a los sentimientos que comenzaban a atormentar a su esposa. María, por su parte, se sentía sola en medio de la multitud, hasta que lo vio a él. Jorge Aguirre, impecablemente vestido con un traje gris oscuro, irradiaba una confianza y poder que hacía que todos en la sala se volvieran a mirarlo. Pero María notó algo diferente en su forma de comportarse esa noche. No era solo el jefe imponente que todos admiraban, había una intensidad en su mirada, una especie de imán invisible que la atraía hacia él. Durante la primera parte de la cena, María intentó concentrarse en su plato, en las conversaciones triviales que se desarrollaban a su alrededor. Pero cada vez que levantaba la vista, se encontraba con los ojos de Jorge clavados en los suyos. Esa mirada era un fuego que se encendía lentamente, pero que cada vez consumía más de su autocontrol. Había algo en esos ojos, algo que decía mucho más que palabras. Finalmente, Jorge encontró la oportunidad que había estado esperando. En un momento en que David estaba absorto hablando con sus compañeros, Jorge se acercó a la mesa donde estaba María. Con un movimiento discreto pero calculado, se sentó a su lado. La distancia entre ellos se redujo drásticamente, y María sintió el calor que emanaba de él, una cercanía electrizante que hizo que su corazón se acelerara. «Veo que te sientes un poco fuera de lugar», comentó Jorge con una sonrisa suave, casi como un susurro. Su voz, grave y segura, resonó en los oídos de María como una melodía cautivadora. Él no necesitaba alzar la voz para hacerse notar. «Solo un poco», respondió María, intentando mantener la compostura. Pero no podía negar la tensión palpable entre ambos. Era como si todo el ruido del restaurante se hubiera desvanecido, dejándolos solos en su propio mundo. Jorge no se apresuró en sus palabras. Con la experiencia que le daban sus años y su posición de poder, sabía cómo hacer que una conversación se volviera íntima en cuestión de minutos.
Hablaba despacio, mirándola a los ojos, asegurándose de que cada palabra quedara grabada en la mente de María. Habló de cosas simples al principio. El trabajo, la empresa, pero pronto la conversación tomó un giro más personal. ¿Sabes? A veces pienso que las personas que tienen todo lo que desean en la vida aún pueden sentirse vacías, dijo Jorge, mientras sus dedos jugueteaban con el borde de su copa de vino. María, sorprendida por la dirección que tomaba la conversación, sintió un escalofrío. Era como si él pudiera leer su mente, como si entendiera su frustración sin que ella lo hubiera expresado. ¿A qué te refieres?, preguntó ella, tratando de ocultar la vulnerabilidad que sentía. Bueno, a veces puedes tener una familia, una carrera exitosa, todo lo que los demás desean, y aún así sentir que algo falta. Algo que te haga sentir vivo de nuevo. Jorge hizo una pausa, y su mirada se intensificó. Era como si estuviera hablando directamente de su situación, de su vida. María sintió cómo esas palabras se clavaban en su interior. ¿Cómo podía él saberlo? ¿Cómo podía describir exactamente lo que ella sentía sin que se lo hubiera dicho? En ese momento, María se dio cuenta de que estaba jugando con fuego. Sabía que seguir con esa conversación podría llevarla por un camino peligroso, pero algo en ella no podía detenerse. A medida que la noche avanzaba, Jorge siguió acercándose más, no solo físicamente, sino emocionalmente. Le habló de sus propios fracasos, de su vida personal, de su divorcio, y del vacío que sentía a pesar de todo su éxito. María, fascinada y atrapada por sus palabras, sentía como si se estuviera acercando a un abismo, uno del que quizás no podría escapar si daba el siguiente paso. Después de la cena, cuando todos comenzaban a despedirse, Jorge hizo un gesto casi imperceptible con su mano hacia María, indicándole que se quedara unos momentos más. David, distraído por sus compañeros, no notó nada. Cuando los demás comenzaron a salir, Jorge se acercó lo suficiente a María como para que sus cuerpos casi se tocaran. «Hay algo que necesito decirte», dijo Jorge, bajando la voz para que solo ella pudiera escucharlo. María contuvo el aliento, esperando lo inevitable. «Eres diferente a las demás, María. Lo supe desde la primera vez que te vi», continuó, su mirada penetrante clavada en ella. «Y creo que tú también lo sabes». María sintió que el tiempo se detenía. Todo en su cuerpo le gritaba que huyera, que volviera con David y cerrara esa puerta antes de que fuera demasiado tarde. Pero en el fondo, la tentación era demasiado fuerte. Esa chispa de vida que había estado buscando, esa sensación de ser deseada, la había encontrado en Jorge. Y aunque sabía que lo que estaba a punto de hacer estaba mal, la emoción de lo prohibido era imposible de resistir. «Nos veremos pronto», susurró Jorge, con una sonrisa enigmática antes de alejarse. Y con esas pocas palabras, dejó a María con un torbellino de emociones que la acompañaron durante el resto de la noche. Cuando finalmente volvió a casa con David, el peso de la noche cayó sobre ella. Sabía que había cruzado una línea, tal vez no físicamente, pero emocionalmente ya estaba involucrada en algo que no podría detener. La chispa que sentía la consumía, pero también la aterraba. ¿Sería capaz de mantener su vida bajo control o estaba a punto de embarcarse en un viaje que terminaría en desastre? La tentación había tocado a su puerta, y aunque intentara resistirse, ya era demasiado tarde. Lo prohibido la atraía, y esa noche en el restaurante fue solo el comienzo de algo mucho más oscuro y peligroso. El 15 de mayo de 2022 fue una fecha que María Hernández nunca olvidaría. Lo que comenzó como una noche aparentemente normal, se transformó en el punto de no retorno para ella. El día anterior, había recibido un mensaje en su teléfono. Era de Jorge Aguirre. El mensaje era directo y simple. «Nos vemos mañana. 5 de la tarde, Hotel Mirador, habitación 314. Al leerlo, María sintió un vuelco en el estómago. Sabía lo que significaba. Sabía que no era una simple invitación, sino el inicio de algo que había estado rondando en su mente durante semanas. Una aventura que la colocaría en el filo del abismo. Durante todo el día, María se debatió entre asistir a esa cita o cancelarla. Sus pensamientos iban y venían, una batalla interna que la consumía.
¿Cómo llegué hasta aquí?, se preguntaba mientras miraba su reflejo en el espejo del baño. Sentía que el remolino de emociones y dudas la estaba arrastrando. El sonido de la risa de su hijo, jugando en la sala, solo aumentaba su confusión. Sabía que estaba a punto de hacer algo imperdonable, pero también sabía que el deseo y la emoción de lo desconocido eran demasiado fuertes para resistirse. Cuando el reloj marcó las 4:30 de la tarde, María se encontró a sí misma tomando las llaves del coche. Mientras conducía hacia el hotel en las afueras de la ciudad, su corazón latía a un ritmo frenético. Sus manos temblaban levemente al sujetar el volante, y la música que sonaba en la radio apenas lograba distraerla del caos emocional que la envolvía. Pensaba en David, su esposo, y en cómo él no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. La culpa la invadía, pero había algo más fuerte que la retenía en el camino hacia ese hotel. La necesidad de sentirse viva, de escapar de la monotonía que la asfixiaba. El Hotel Mirador era discreto, un lugar de lujo escondido entre árboles y colinas. Perfecto para aquellos que querían mantener sus actividades en secreto. Al estacionar el coche en el pequeño y apartado aparcamiento, María tomó un momento para respirar profundamente, como si estuviera a punto de lanzarse desde un precipicio. Sus manos aún temblaban cuando tomó el teléfono para confirmar el número de la habitación. 314. Todavía puedo irme, pensó por un breve segundo. Pero esa posibilidad desapareció tan rápido como llegó. Al entrar en el hotel, fue recibida por un elegante vestíbulo decorado con mármol y suaves luces doradas. Las recepcionistas apenas le prestaron atención, como si estuvieran acostumbradas a ver ese tipo de encuentros furtivos. Subió al ascensor, cada piso que pasaba la acercaba más a Jorge y más lejos de la vida que había conocido hasta ese momento. Cuando las puertas se abrieron en el tercer piso, María caminó lentamente por el pasillo alfombrado. Los números de las habitaciones pasaban uno tras otro hasta que finalmente llegó a la 314. Su mano se detuvo frente a la puerta, indecisa. Antes de que pudiera reunir el valor suficiente para tocar, la puerta se abrió lentamente. Ahí estaba Jorge, con una sonrisa tranquila pero llena de intención. Vestía ropa casual, algo que sorprendió a María. Estaba acostumbrada a verlo siempre impecablemente vestido en traje, pero en ese momento, era un hombre diferente. Más relajado, más peligroso. Me alegra que hayas venido, dijo Jorge, apartándose para dejarla pasar. María entró en la habitación, y la puerta se cerró suavemente detrás de ella, como si sellara su destino. El ambiente dentro del cuarto era íntimo, con cortinas gruesas que bloqueaban la luz exterior y una tenue lámpara que iluminaba el lugar. El aire estaba cargado de tensión, y aunque ninguno de los dos habló al principio, las miradas que intercambiaban decían todo lo que necesitaban saber. No estaba segura si debía venir, confesó María, su voz apenas un susurro. Pero lo hiciste, respondió Jorge, acercándose lentamente. Cada paso que daba hacia ella era como una invitación, una promesa de lo que vendría. La cercanía entre ambos era casi insoportable. María sentía cómo la distancia física se desvanecía, y con ella, las últimas barreras morales que aún trataban de mantenerla alejada de lo que estaba a punto de suceder. La primera vez que Jorge la tocó, fue con suavidad. Sus dedos rozaron su brazo, subiendo lentamente hacia su rostro. Era un gesto que parecía inocente, pero ambos sabían lo que significaba. El pulso de María se aceleró, y aunque su mente le gritaba que se detuviera, su cuerpo no respondía. Cuando Jorge finalmente la besó, María sintió cómo el mundo que conocía se desvanecía por completo. Era como si toda la tensión, la frustración y el deseo reprimido se liberaran en ese instante. Lo que ocurrió después fue inevitable. La pasión que había estado latente entre ellos explotó con una intensidad que María nunca había experimentado. No fue solo un acto físico, fue la culminación de semanas de miradas, palabras y fantasías no expresadas. En los brazos de Jorge, María sintió una libertad que no había sentido en años. Pero esa libertad venía con un precio. Lo sabía, aunque en ese momento, decidió no pensar en las consecuencias. Cuando todo terminó,
El silencio llenó la habitación. María se quedó tumbada en la cama, mirando al techo, tratando de procesar lo que acababa de hacer. Sabía que no había vuelta atrás. Su matrimonio, su vida, todo estaba a punto de cambiar. Jorge, a su lado, se levantó lentamente y comenzó a vestirse, como si lo que había ocurrido fuera lo más natural del mundo. ¿Te arrepientes?, le preguntó él, con una sonrisa que indicaba que conocía la respuesta. María no respondió de inmediato. Se sentó en la cama, cubriéndose con las sábanas, aún intentando comprender las emociones que la abrumaban. En el fondo, sabía que la aventura no se detendría allí. Sabía que seguiría viéndose con Jorge, que seguiría cruzando esa línea una y otra vez. Pero también sabía que las consecuencias de sus acciones la alcanzarían tarde o temprano. No lo sé, respondió finalmente, sabiendo que la verdadera respuesta era mucho más complicada. Mientras María se vestía, miró por última vez a Jorge. Sabía que esa no sería la última vez que lo vería, y la sensación de emoción y peligro la embargaba. Salió del hotel sintiéndose una persona diferente. El vacío que había sentido en su vida durante tanto tiempo había sido llenado, pero a un costo que aún no entendía por completo. Mientras conducía de vuelta a casa, el cielo comenzaba a oscurecerse. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, y aunque parecía un regreso a la normalidad, María sabía que su vida había dado un giro irreversible. ¿Podría mantener esta doble vida sin que David lo descubriera? ¿Hasta cuándo podría sostener las mentiras? El suspenso de lo que vendría la mantenía en vilo, pero al mismo tiempo, el peligro la atraía más que nunca. Esa noche, mientras se acostaba junto a David, María comprendió que había cruzado una línea que no podía deshacer. Su vida estaba a punto de desmoronarse, pero el juego apenas comenzaba. El 10 de junio de 2022, casi un mes después del primer encuentro clandestino entre María y Jorge, las mentiras comenzaron a acumularse de forma vertiginosa. Cada día que pasaba, la relación secreta entre ellos se volvía más intensa, más apasionada y, sobre todo, más peligrosa. Lo que al principio era una aventura llena de adrenalina, había comenzado a consumir cada aspecto de la vida de María. Cada vez que sonaba su teléfono, el corazón le palpitaba con fuerza. Cada mensaje de Jorge la hacía sentir viva, pero también la sumía en un profundo sentimiento de culpa. María, una mujer que nunca había considerado la posibilidad de traicionar a David, se encontraba enredada en una red de engaños que parecía no tener fin. Su vida se había convertido en un acto de equilibrio. Tenía que mentir a David con frecuencia, inventar excusas creíbles para sus salidas, y ocultar los rastros de su relación con Jorge. Pero con cada mentira, sentía que se acercaba más al borde del abismo. Una tarde, mientras preparaba la cena, recibió un mensaje de Jorge. Nos vemos mañana, misma hora, en el hotel. María leyó el mensaje y su respiración se aceleró. Miró hacia la puerta, esperando que David no entrara de repente. En ese momento, David aún estaba en la oficina, y su hijo estaba jugando en su habitación. María rápidamente borró el mensaje y apagó el teléfono, sintiendo cómo su piel se erizaba con una mezcla de emoción y temor. Esa noche, durante la cena, María apenas podía concentrarse en la conversación. David hablaba sobre el proyecto en el que estaba trabajando, sin sospechar que su esposa tenía su mente en otro lugar. Mientras él hablaba sobre sus esperanzas de ascender en la empresa, María no podía evitar pensar en Jorge, en la última vez que se habían visto, en los besos robados y las caricias prohibidas. Sentía cómo la culpa la carcomía por dentro, pero no lo suficiente como para detenerla. La relación con Jorge la había envuelto en una niebla de deseo que no podía escapar. María, ¿estás bien?, preguntó David de repente, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Qué? Sí. Claro. Solo estoy un poco cansada, respondió rápidamente, sonriendo de manera forzada mientras cortaba su comida sin siquiera mirarla. David la observó con preocupación. Aunque estaba centrado en su trabajo, comenzaba a notar pequeños cambios en el comportamiento de María. Las salidas inesperadas, las respuestas evasivas, el hecho de que ahora tardaba más en regresar cuando decía que iba de compras o a ver a sus amigas.
Algo no encajaba, pero David, siempre confiado en la estabilidad de su matrimonio, trataba de alejar esos pensamientos oscuros. No podía imaginar que María, la mujer con la que había compartido tantos años, estuviera ocultando un secreto tan devastador. María, por su parte, se daba cuenta de que sus mentiras se estaban volviendo cada vez más elaboradas. Lo que antes eran simples excusas, como «voy a hacer compras» o «saldré con unas amigas», ahora requerían más detalles, más planificación. Antes de cada encuentro con Jorge, ensayaba mentalmente lo que le diría a David para asegurarse de que no dejara ningún cabo suelto. Incluso había comenzado a pedir a sus amigas que la cubrieran en caso de que David preguntara por ella. Cuanto más se veía con Jorge, más complicada se volvía su vida. El 12 de junio, 2 días después de esa cena, María se encontró en una situación particularmente difícil. Había acordado encontrarse con Jorge en un hotel en el centro de la ciudad, pero esa misma mañana, David le había dicho que tomaría el día libre para pasar tiempo en casa con ella y su hijo. El plan de María se tambaleó. No podía cancelar la cita con Jorge, pero tampoco podía inventar una excusa tan pronto para salir de casa. El pánico se apoderó de ella mientras pensaba en cómo manejar la situación. Finalmente, decidió fingir una emergencia familiar. Llamó a David al mediodía, mientras él estaba en el supermercado comprando víveres para una tarde de barbacoa en el patio. Fingiendo nerviosismo, le dijo que su madre necesitaba ayuda urgente con algunos trámites y que debía ir a su casa. David, aunque decepcionado por el cambio repentino de planes, le dijo que no había problema. Lo que él no sabía era que María, en lugar de dirigirse a la casa de su madre, estaba manejando hacia el hotel donde Jorge la esperaba. El encuentro fue tan intenso como siempre. Jorge, con su actitud segura y seductora, la recibió con los brazos abiertos, sin hacer preguntas. María sabía que estaba jugando con fuego, pero cada vez que estaba con él, sentía que el resto del mundo desaparecía. No pensaba en las consecuencias, no pensaba en David ni en su hijo. Solo pensaba en Jorge, en el deseo que los unía. Sin embargo, al terminar el encuentro, la realidad volvía a golpearla con fuerza. Cuando salió del hotel esa tarde, María miró su reflejo en el espejo del ascensor. Su rostro mostraba señales de agotamiento, pero no por la falta de sueño, sino por la tensión de llevar una vida doble. Se preguntaba cuánto tiempo más podría sostener esa fachada, cuánto tiempo más podría engañar a David sin ser descubierta. Mientras conducía de regreso a casa, María sintió que el peso de las mentiras comenzaba a aplastarla. Sabía que, tarde o temprano, David notaría algo. Sabía que no podía seguir así para siempre, pero la emoción que sentía con Jorge era una droga de la que no podía desintoxicarse. Cada vez que pensaba en terminar con él, una parte de ella lo deseaba aún más. Al llegar a casa, David la recibió con una sonrisa, contento de que su esposa hubiera resuelto el problema con su madre. María lo abrazó con fuerza, tratando de ahogar la culpa que sentía. Pero mientras lo hacía, sus pensamientos volvían a Jorge. Las mentiras, las excusas, los secretos. Todo estaba acumulándose, creando una bomba de tiempo que María sabía que, en algún momento, explotaría. Esa noche, mientras se acostaba junto a David, María no podía evitar pensar en cómo sería su vida si todo se desmoronara. ¿Qué pasaría si David descubriera la verdad? ¿Podría mantener esta fachada por mucho más tiempo? Aunque la emoción de la aventura la mantenía en pie, el miedo a las consecuencias comenzaba a envenenar cada aspecto de su vida. Y sabía que ese veneno, eventualmente, los destruiría a todos. El 25 de junio de 2022, el ambiente en el hogar de María y David había comenzado a cambiar. La relación entre ambos, aunque aún funcional a los ojos del exterior, estaba teñida de una extraña tensión. David no podía explicarlo, pero sentía que algo no estaba bien. El comportamiento de María, antes tan predecible y cariñoso, se había vuelto errático. Ya no compartían las mismas conversaciones, y cuando lo hacían, María parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar.
Las ausencias de María eran cada vez más frecuentes, y David no pudo evitar notar que ella tenía una razón diferente cada vez que salía. Era como si algo invisible estuviera entre ellos, algo que él no podía ver, pero sentía su presencia. Esa mañana de junio, mientras David desayunaba solo en la cocina, su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. María se había ido temprano, alegando que tenía una reunión con unas amigas. David, con su café en la mano, no podía dejar de recordar los pequeños detalles que había estado notando en las últimas semanas. Las salidas repentinas, los cambios en su forma de vestirse y, sobre todo, esa sensación de frialdad en su trato. Algo había cambiado en ella, pero no sabía qué. Intentó apartar esos pensamientos de su cabeza, diciéndose a sí mismo que tal vez solo estaba siendo paranoico. Después de todo, ambos habían estado ocupados, y el trabajo lo mantenía distraído. Sin embargo, una parte de él no podía ignorar la creciente sospecha. Había algo más, algo que no cuadraba. Decidió hablar con María esa misma noche, buscando respuestas. Pero, ¿cómo abordar el tema sin parecer controlador o desconfiado? Sabía que si la acusaba sin pruebas, solo crearía un conflicto. Tenía que ser cuidadoso. Por otro lado, María, ajena a las preocupaciones de David, estaba viviendo una realidad completamente diferente. Aquella mañana, se había encontrado nuevamente con Jorge en un café discreto en el centro de la ciudad. Se sentaron en una mesa al fondo, lejos de las miradas curiosas. Aunque habían tenido muchos encuentros en lugares privados, en esta ocasión, Jorge había insistido en verse en público, como si quisiera darle a su relación un aire de normalidad. ¿No tienes miedo de que nos vean?, preguntó María, nerviosa, mientras sorbía un poco de su café. ¿Miedo? No, respondió Jorge, con su habitual confianza. A veces, lo prohibido se disfruta más cuando sientes el riesgo. ¿No te parece? María intentó sonreír, pero la incomodidad la estaba invadiendo. Aunque su relación con Jorge le proporcionaba una especie de escape, la presión de mantener el secreto comenzaba a afectarla. Estaba mintiendo constantemente, inventando excusas y cuidando cada detalle para que David no sospechara. Pero en el fondo, sabía que esa bomba de tiempo podría estallar en cualquier momento. Jorge, por su parte, parecía disfrutar del peligro. Para él, el riesgo añadía emoción a la relación. Sabía que David confiaba en él, y eso hacía que la traición fuera aún más intensa y gratificante. Sin embargo, María no compartía completamente esa visión. El peso de las mentiras la estaba consumiendo lentamente, y aunque disfrutaba de la compañía de Jorge, la culpa la atormentaba cada vez más. Sentía que estaba jugando con fuego, y aunque no podía evitarlo, una parte de ella temía el momento en que todo se descubriera. Esa misma tarde, cuando María volvió a casa, encontró a David esperándola en la sala de estar. Él estaba sentado en el sofá, con una expresión que María no había visto antes. La incomodidad en el aire era palpable. María trató de disimular su nerviosismo, pero sabía que algo en la mirada de David no era normal. ¿Todo bien?, preguntó ella, intentando sonar casual mientras se quitaba la chaqueta y dejaba su bolso sobre la mesa. David no respondió de inmediato. Tomó un respiro profundo antes de hablar, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sabía que no podía simplemente lanzarse a la acusación. Tenía que manejar la situación con cuidado. He notado que últimamente has estado diferente, comenzó David, con una voz calma pero cargada de preocupación. Sales más de lo habitual, y parece que estás más distante. No sé, tal vez soy yo, pero siento que algo está pasando. María sintió cómo el corazón le daba un vuelco. Trató de mantener la compostura, pero la sensación de estar siendo confrontada la puso a la defensiva de inmediato. ¿A qué te refieres?, respondió ella, fingiendo confusión. Solo he estado ocupada, ya sabes, cosas de la casa, ver a las chicas. David la miró fijamente, como si intentara descifrar si sus palabras eran sinceras o no. Había algo en la forma en que hablaba que no lo convencía, pero aún no tenía pruebas concretas para confrontarla directamente. María, no quiero parecer paranoico,
Pero no puedo evitar sentir que estás escondiéndome algo. Dijo finalmente, su voz traicionando la mezcla de dolor y confusión que sentía. María sintió un nudo formarse en su estómago. Su mente corría a 1000 por hora, buscando la manera de salir de esa conversación sin levantar más sospechas. No podía permitirse cometer un error. David, no entiendo por qué estás diciendo esto. Respondió, intentando sonar ofendida, pero con el nerviosismo evidente en su voz. Solo he estado un poco estresada últimamente. No hay nada raro en lo que hago. Pero las palabras de María no lograron disipar las dudas de David. Aunque intentaba convencerse de que todo estaba bien, no podía negar la creciente sensación de que su matrimonio estaba en peligro. La distancia entre ellos era evidente, y cada vez que intentaba acercarse a ella, parecía que María se alejaba más. Esa noche, David se quedó despierto hasta tarde, tumbado en la cama, con la cabeza llena de pensamientos oscuros. Miraba a María, que dormía a su lado, preguntándose qué podía estar ocultando. Se dio cuenta de que la confianza que alguna vez había tenido en su matrimonio se estaba desmoronando. La sospecha era un veneno lento, y ahora ese veneno estaba infectando todo lo que alguna vez fue sólido entre ellos. Por otro lado, María, aunque dormía, se sentía atrapada en una pesadilla. Las mentiras, las excusas, el miedo de ser descubierta, todo se estaba acumulando. Sabía que no podía seguir así indefinidamente. Pero a la mañana siguiente, la tentación de volver a ver a Jorge la consumía, haciéndola olvidar, al menos por un momento, el peligro que estaba a punto de desatarse. David, cada vez más sospechoso, decidió tomar medidas. Sabía que necesitaba respuestas, pero no estaba seguro de cómo obtenerlas. La sombra de la traición se cernía sobre él, y aunque aún no podía ver la verdad con claridad, estaba seguro de que algo oscuro se escondía bajo la superficie. Decidió que pronto llegaría el momento de enfrentar la realidad, aunque le aterrara lo que pudiera descubrir. El 12 de julio de 2022 comenzó como un día cualquiera para David Sánchez, pero sería una jornada que jamás olvidaría. La tensión acumulada en las semanas anteriores se había convertido en una sombra que lo seguía a todas partes. Sus sospechas sobre María lo habían desgastado emocionalmente, y aunque trataba de convencerse de que tal vez todo era un malentendido, el instinto le decía que algo mucho más profundo estaba ocurriendo. Decidió que ese día, en lugar de seguir preguntándose, iba a descubrir la verdad. David se dirigió a su trabajo, como siempre, pero con una sensación extraña en el pecho. Al llegar a la oficina, encontró a Jorge Aguirre, su jefe, en una reunión de alto nivel. Jorge había sido un mentor para David durante años, un hombre que había inspirado confianza y admiración. Pero últimamente, David sentía una incomodidad creciente cada vez que estaba cerca de él, aunque no podía explicar por qué. Mientras la reunión seguía, David se encontraba solo en el despacho de Jorge. Estaba revisando algunos documentos del proyecto en el que trabajaban cuando notó que el teléfono personal de Jorge estaba sobre el escritorio. Algo en su interior lo hizo detenerse y mirarlo por un segundo más de lo necesario. El teléfono brillaba con una notificación en la pantalla, una notificación que, en circunstancias normales, David habría ignorado. Pero la tentación de saber más sobre el hombre que tan misteriosamente había cambiado su actitud últimamente lo invadió. Es solo curiosidad, se dijo a sí mismo, aunque sabía que estaba cruzando una línea que no debía. La curiosidad que había comenzado con María, ahora también se extendía hacia Jorge. Con el corazón acelerado, tomó el teléfono y deslizó el dedo para desbloquearlo. Sabía que Jorge confiaba en él y no había puesto demasiada seguridad en su dispositivo. Lo que vio al abrir la aplicación de mensajes lo dejó paralizado. Un chat con un número guardado bajo el nombre M capturó su atención. Sabía que ese M no era solo una coincidencia. Sus ojos recorrieron las últimas conversaciones entre Jorge y María. Los mensajes eran intensos, cargados de una familiaridad y pasión que no dejaba lugar a dudas sobre lo que estaba ocurriendo. Te extraño, no puedo dejar de pensar en nuestro último encuentro. Mañana, el mismo lugar, decía uno de los mensajes de María.
Su estómago se retorció al leer esas palabras. Las imágenes comenzaron a llenar su mente, cada mensaje que leía era como una daga que se clavaba más profundo en su corazón. Fotos de ellos juntos, selfies que Jorge había tomado de su rostro satisfecho tras sus encuentros clandestinos. María, su María, sonriendo de una forma que él no había visto en años. Todo era como una pesadilla de la que no podía despertar. David dejó caer el teléfono sobre el escritorio y se llevó las manos al rostro, tratando de contener la mezcla de emociones que lo desbordaban. Ira, humillación, tristeza. Durante semanas había sentido que algo estaba mal, pero nunca imaginó que su propio jefe, el hombre en quien más confiaba en el trabajo, estaba teniendo una aventura con su esposa. La traición no era solo amorosa, era una traición completa a todos los niveles de su vida. En ese momento, todo empezó a encajar. Las salidas repentinas de María, sus excusas vagas, las llamadas que decía tener de amigas. Y lo peor de todo, la forma en que Jorge lo había mirado en las últimas semanas, con una sonrisa que ahora le parecía cínica. Jorge sabía lo que estaba haciendo, y aún así lo veía todos los días a la cara, como si nada. David se levantó de la silla, el aire en la oficina se sentía denso y pesado. La rabia lo consumía. Cada rincón de la habitación le recordaba la traición que acababa de descubrir. Caminó de un lado a otro, tratando de encontrar una salida, pero la única salida que veía era enfrentar a María y a Jorge, y obtener respuestas. Sabía que no podía dejar las cosas como estaban. No después de haber visto todo eso. Mientras caminaba hacia la puerta, se detuvo. No podía actuar de inmediato, no sin un plan. Las emociones que bulían dentro de él eran como un volcán a punto de estallar. Decidió que primero confrontaría a María. Necesitaba escucharla, necesitaba saber qué había pasado y por qué. Pero más allá de eso, David ya sentía que algo en su interior se había roto para siempre. La confianza, la seguridad, todo lo que había construido con María se había desmoronado en un instante. Al llegar a casa esa tarde, María lo recibió como cualquier otro día, con una sonrisa que ahora David veía como una máscara. Una máscara que escondía la verdad que ella había estado ocultando durante tanto tiempo. María comenzó a hablar sobre el día, sobre lo que había hecho, pero David apenas podía escucharla. Cada palabra que decía le parecía vacía y falsa. «Tenemos que hablar», interrumpió David abruptamente, su voz cortante. María lo miró, sorprendida por el tono de su esposo. «¿Qué pasa?», preguntó, tratando de ocultar el nerviosismo que comenzaba a apoderarse de ella. David no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó su teléfono del bolsillo y le mostró las fotos, los mensajes, toda la evidencia que había encontrado. María se quedó pálida, incapaz de encontrar las palabras. Sabía que su secreto había sido descubierto. Todo el control que había mantenido cuidadosamente sobre la situación se desmoronó en un segundo. «¿Cómo pudiste?», dijo David, su voz quebrándose. El dolor en sus palabras era innegable. «David, María intentó explicarse, pero no había palabras suficientes para reparar el daño. No había justificación alguna que pudiera calmar la tormenta que se avecinaba. Lo que siguió fue una confrontación llena de gritos, reproches y lágrimas. David quería respuestas, pero cada respuesta que obtenía lo enfurecía más. La rabia se apoderaba de él con cada palabra que salía de la boca de María. Le habló de la soledad, de cómo se había sentido abandonada, pero nada de eso justificaba la traición. No cuando había involucrado a su jefe, un hombre al que David había admirado. La discusión terminó con David saliendo de la casa, incapaz de soportar estar cerca de María en ese momento. Las lágrimas corrían por su rostro mientras caminaba por las calles, tratando de procesar el hecho de que su matrimonio, su vida, todo lo que había construido, se había desmoronado en cuestión de minutos. Mientras vagaba por la ciudad, una idea comenzó a formarse en su mente. Ya no se trataba solo de confrontar a María. También tendría que enfrentar a Jorge. Y sabía que esa confrontación no sería pacífica. El corazón de David latía con fuerza, la rabia lo impulsaba a tomar decisiones precipitadas. Sabía que el próximo encuentro con Jorge sería diferente,
que no podría controlar la furia que sentía. Sabía que en su interior algo oscuro estaba tomando el control, algo que lo llevaría a un camino sin retorno. Esa noche, mientras María se quedaba sola en casa, devastada por lo ocurrido, David vagaba por las calles de Ciudad de México, buscando una manera de poner fin a la agonía. La revelación fatal había encendido la chispa de una tragedia que pronto se desataría, una tragedia que nadie podría detener. El 15 de julio de 2022, 3 días después de descubrir la devastadora verdad, David Sánchez se encontraba en su casa, sentado en la sala de estar, sumido en una calma inquietante. En su interior, las emociones luchaban por el control. El dolor de la traición, la rabia contenida y una sensación de vacío que lo invadía por completo. Desde el día en que había enfrentado a María con las pruebas de su infidelidad, nada en su vida había vuelto a ser igual. Ella había intentado explicarse, llorando, suplicando perdón, pero para David, las palabras sonaban huecas. Ya no había espacio para el perdón. David sabía que aquel día iba a cambiar su vida para siempre. No podía dejar que esa traición, que lo consumía lentamente, siguiera atormentándolo. Había llegado a una conclusión aterradora. La única forma de terminar con el dolor era confrontar a Jorge cara a cara. El hombre que había destrozado su matrimonio, su vida, tenía que enfrentarse a las consecuencias. Y David no estaba seguro de lo que pasaría cuando lo viera. Una parte de él quería controlarse, mantener la calma, pero otra parte, más oscura, susurraba pensamientos de venganza. María, por su parte, estaba en la cocina, en silencio. Desde aquella noche en la que David había descubierto todo, la atmósfera en su casa era insoportable. Vivía en un estado constante de angustia, sabiendo que su matrimonio estaba pendiendo de un hilo. Había intentado hablar con David, pedirle perdón, pero él no respondía más que con miradas frías y distantes. Sabía que no solo había perdido a su esposo, sino también su hogar y su futuro. La sombra de lo que había hecho la seguía a cada paso, y aunque trataba de recomponer su vida, no había manera de borrar lo ocurrido. Esa mañana, María decidió hacer un último intento por salvar lo poco que quedaba de su matrimonio. Sabía que David estaba al borde del abismo emocional, y temía lo que podría hacer si no encontraba una manera de detenerlo. Mientras preparaba el desayuno, escuchó los pasos de David detrás de ella. Giró lentamente, sabiendo que la conversación que estaban a punto de tener sería crucial. David, comenzó María, su voz apenas un susurro. Por favor, tenemos que hablar. No podemos seguir así. David la miró por un momento, sus ojos oscuros y vacíos. Se acercó lentamente, como si estuviera midiendo cada paso, cada palabra que estaba a punto de decir. Hablar, repitió con una voz fría. ¿Hablar de qué, María? De cómo destruiste todo, de cómo me mentiste, una y otra vez. María sintió que las lágrimas volvían a acumularse en sus ojos, pero se obligó a mantenerse firme. Sabía que el llanto no solucionaría nada. Lo había intentado antes y solo había logrado empeorar la situación. Sé que lo arruiné, David. Sé que cometí un error terrible, pero quiero arreglarlo, quiero intentar salvar lo que tenemos. Por favor, dame una oportunidad para explicarte lo que realmente pasó. David apretó los puños, tratando de controlar la furia que hervía dentro de él. Sabía que esta conversación no era más que una formalidad. En su interior, ya había tomado una decisión, y las palabras de María no podían cambiar lo que estaba a punto de hacer. ¿Explicarme?, replicó, su voz llena de amargura. No hay nada que explicar. Lo vi todo, María. Los mensajes, las fotos, las mentiras. ¿Qué más podría haber? El silencio que siguió fue ensordecedor. María sabía que no podía responder. No había una excusa válida, no había una explicación que pudiera mitigar el dolor de David. Sabía que todo lo que dijera solo empeoraría la situación. Voy a salir, dijo David de repente, dando la vuelta y caminando hacia la puerta. David, por favor, no te vayas, suplicó María, su voz quebrándose. Sabía que esa salida no era solo física, sino simbólica. Era el adiós definitivo. Pero David no se detuvo.
Salió de la casa y cerró la puerta detrás de él con fuerza. David se dirigió a su coche, con un solo pensamiento en mente: confrontar a Jorge. El hombre que lo había traicionado, que había tomado a su esposa y destruido su vida, debía pagar. Mientras conducía hacia la oficina, cada kilómetro recorrido aumentaba su determinación. Sabía que ese enfrentamiento no sería una simple conversación. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea que no podría deshacer. Al llegar a la oficina de Jorge, el ambiente parecía normal, pero para David, todo era distinto. La gente lo saludaba como siempre, ajena a la tormenta que se desataba en su interior. Subió al ascensor con el corazón acelerado, las manos temblando. Cuando las puertas se abrieron en el piso de la oficina de Jorge, David caminó directo hacia la puerta sin detenerse. No necesitaba anunciarse, no necesitaba protocolo. Cuando Jorge levantó la mirada de su escritorio, su expresión cambió. Al ver a David, supo inmediatamente que la confrontación que había estado temiendo había llegado. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de tensión. Jorge, que siempre había sido un hombre confiado, notó algo diferente en los ojos de David. No era solo dolor, era furia. Una furia contenida que estaba a punto de explotar. David, comenzó Jorge, intentando sonar calmado, pero su voz traicionaba su nerviosismo. ¿Podemos hablar? ¿Hablar?, dijo David, cerrando la puerta detrás de él y caminando hacia el escritorio. Claro, hablemos. Hablemos de cómo destruiste mi vida, de cómo me traicionaste, de cómo te aprovechaste de la confianza que tenía en ti. Jorge se levantó de su silla, tratando de calmar la situación antes de que se saliera de control. Sabía que estaba en peligro. La ira de David era palpable, como una bomba a punto de estallar. David, escucha, lo que pasó, no debió suceder. Fue un error, un terrible error. Lo sé, pero podemos arreglarlo. Podemos hablar de esto como adultos. No quiero que esto termine mal. David lo miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿Hablar como adultos?, se burló. Me traicionaste, Jorge. Me quitaste a mi esposa, y ahora pretendes que hablemos como si esto fuera una simple discusión de negocios. No puedes arreglar lo que hiciste. Ya no hay vuelta atrás. El silencio volvió a caer sobre la sala. David sentía cómo la ira se apoderaba completamente de él. No podía detenerse. Cada palabra que Jorge decía solo alimentaba más su odio. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. De repente, sin previo aviso, David cruzó el espacio que los separaba y lo empujó contra la pared. Jorge, sorprendido por la fuerza de la acción, intentó defenderse, pero David estaba fuera de control. Los gritos de ambos llenaron la oficina mientras el conflicto físico se intensificaba. El mobiliario de la sala comenzó a volcarse en medio del forcejeo. La situación estaba al borde del desastre. Con el rostro lleno de rabia, David sacó un objeto que había traído consigo desde su casa, un objeto que había estado escondido en su chaqueta todo el tiempo, una pistola. Jorge retrocedió, sus ojos llenos de miedo. Sabía que no había manera de detener a David ahora. Por favor, David, no lo hagas, rogó Jorge, su voz quebrándose. Pero David no lo escuchaba. Todo lo que veía era el rostro de la traición. Todo lo que sentía era el deseo de poner fin a su sufrimiento. El disparo resonó en la oficina, y en un segundo, todo terminó. Jorge cayó al suelo, su cuerpo inerte y sin vida. El sonido del disparo fue ensordecedor, pero para David, fue un silencio profundo. Se quedó allí, mirando el cuerpo de Jorge, sin saber qué hacer a continuación. El enfrentamiento había terminado, pero el precio que había pagado era demasiado alto. El 18 de julio de 2022, 4 días después del trágico enfrentamiento en la oficina de Jorge Aguirre, David Sánchez se encontraba sentado en un banco en un parque solitario al atardecer. La brisa fresca del final del día hacía mover las hojas de los árboles de manera inquietante, como si el viento llevara consigo los susurros de todos los fantasmas que David había despertado. Desde el disparo, desde la muerte de Jorge, el mundo de David se había vuelto una especie de neblina, un lugar irreal del que no podía escapar. Sabía lo que había hecho,
pero no lograba procesarlo completamente. Aquella tarde en el parque, su mente era un torbellino de emociones. El remordimiento comenzaba a colarse entre la rabia que había sentido inicialmente. En los días que siguieron a la muerte de Jorge, David había vivido en un estado de shock, como si todo a su alrededor estuviera sucediendo en cámara lenta. No había vuelto a casa desde el incidente. Vagaba por las calles de la Ciudad de México, escondido en su propia culpa y miedo. No podía enfrentarse a María. Sabía que ella lo estaba buscando, que estaba desesperada por saber dónde estaba, pero no podía mirarla a los ojos. No después de lo que había hecho. Mientras los niños jugaban a lo lejos y las parejas caminaban de la mano por el parque, David sentía que era un extraño en su propia ciudad. Cada persona que pasaba cerca de él le parecía un recordatorio de lo que había perdido, de lo que había destruido. Cada vez que alguien lo miraba, aunque fuera por un segundo, su mente corría hacia la posibilidad de que supieran lo que había hecho, de que pronto la policía lo encontraría y todo terminaría de la peor manera. Estaba viviendo una agonía silenciosa, y sabía que la única salida era enfrentarse a lo inevitable. Pero aún no estaba listo para eso. Durante esos días de vagabundeo, David había estado planeando. No un plan de escape, sino un plan para enfrentarse a las consecuencias. Sabía que no podía huir para siempre. Sabía que en algún momento la verdad saldría a la luz y que las autoridades lo encontrarían. Pero en su mente, la única forma en que podía tener un poco de control sobre la situación era decidir cómo enfrentaría su destino. Pensaba constantemente en entregarse, pero también consideraba un desenlace más oscuro. Un desenlace en el que él mismo decidiera cuándo y cómo terminar con su sufrimiento. Esa tarde en el parque, con la pistola aún escondida en su chaqueta, el peso de la decisión lo oprimía. Miraba el arma con una mezcla de miedo y resignación. Había comprado el arma en un momento de desesperación, antes de enfrentar a Jorge, pero ahora esa misma arma lo observaba, como si esperara ser utilizada nuevamente, esta vez en él mismo. David sabía que el camino que había tomado lo llevaba directo hacia un abismo del que no había retorno, pero la pregunta era si debía dejarse caer o luchar por salir. En medio de su confusión, recibió una llamada en su teléfono. Era María. Él no había contestado ninguna de sus llamadas desde el día del asesinato. El teléfono había estado vibrando en su bolsillo, pero hasta ese momento lo había ignorado. Sin embargo, algo lo hizo mirar la pantalla. Al ver el nombre de su esposa, una ola de emociones lo golpeó con fuerza. Rabia, tristeza, amor perdido. Su dedo temblaba mientras deslizaba la pantalla para contestar. David. La voz de María sonaba rota, débil, como si hubiera estado llorando sin parar. Por favor, dime dónde estás. Estoy preocupada. No puedo seguir así. No puedo, no sé qué hacer. El silencio fue la respuesta inicial de David. No sabía qué decirle. Había imaginado este momento muchas veces, el momento en que María finalmente lo encontraría, pero ahora que había llegado, no tenía las palabras. David, por favor, habla conmigo. Insistió María, la angustia en su voz era palpable. Estoy bien, respondió finalmente, su voz sonaba hueca, sin emoción. No, no estás bien. No me digas eso, lo sé todo. María hizo una pausa, como si estuviera intentando contener las lágrimas. La policía ha estado buscando a Jorge. ¿Qué pasó, David? ¿Qué hiciste? David sintió un nudo en la garganta. La verdad estaba a punto de desbordarse, pero no podía encontrar la fuerza para admitirlo en ese momento. No puedo hablar de eso ahora, María. Por favor, suplicó ella, su voz al borde del colapso. Dime dónde estás. No te dejaré solo en esto. Sabes que todo esto es culpa mía. Yo lo empecé, yo arruiné todo, pero no puedes seguir así, no puedes huir para siempre. David cerró los ojos, tratando de calmarse. Las palabras de María lo atravesaban como cuchillos. Sabía que ella también estaba sufriendo, pero su dolor se sentía diferente, casi irrelevante comparado con la carga que él llevaba. Ella no había matado a nadie. Ella no había cruzado la línea como lo había hecho él. No es solo tu culpa, dijo David, finalmente, con un susurro. Yo también lo destruí todo.
Ya no hay vuelta atrás. Hice lo que hice, y ahora tengo que enfrentarlo. María sollozaba al otro lado de la línea. El sonido de su dolor perforaba la mente de David, haciéndole sentir que estaba cayendo aún más profundo en el abismo. Déjame ayudarte, dijo ella, con la voz apenas audible. Te lo ruego, David. No me dejes así. No te vayas sin hablar conmigo. David se quedó en silencio durante un largo momento, sintiendo el peso de las palabras de su esposa. Por un instante, consideró la posibilidad de verla, de enfrentarla cara a cara, pero algo en su interior le decía que ya era demasiado tarde. La relación que alguna vez tuvieron, el amor que compartieron, todo eso estaba irremediablemente destruido. El dolor que ambos sentían no podía repararse con una simple conversación. Y, aunque la culpa era compartida, el acto final había sido suyo. Lo siento, dijo finalmente David, con una tristeza infinita en su voz. Lo siento, María, no puedo volver, no después de lo que hice. Colgó el teléfono antes de que ella pudiera responder. El eco de sus últimas palabras resonó en su mente mientras guardaba el móvil en su bolsillo. Sabía que esa llamada sería la última. No había forma de recuperar lo que había perdido. Mientras el sol se ponía y las sombras del parque se alargaban, David se levantó del banco, mirando a su alrededor una última vez. Estaba solo, más solo de lo que había estado jamás. Caminó lentamente hacia su coche, sabiendo que el siguiente paso sería el más difícil. La pistola seguía en su chaqueta, su peso era insoportable. Sabía que tenía que tomar una decisión. O se entregaba a la policía, enfrentaba las consecuencias de sus acciones, o terminaba con todo en ese mismo momento. Mientras arrancaba el motor y salía del parque, David no tenía claro qué camino tomaría. Sabía que estaba en una encrucijada, y que cualquier decisión que tomara lo llevaría a un final definitivo. El plan desesperado que había estado trazando en su mente seguía sin una resolución clara, pero sabía que el tiempo se estaba acabando. Y el reloj de su destino seguía corriendo, implacable, hacia su conclusión inevitable. El 20 de julio de 2022 sería el día en que la vida de David Sánchez cambiaría para siempre. El plan desesperado que había estado formando en su mente desde la noche del enfrentamiento en la oficina de Jorge Aguirre estaba llegando a su fin, y lo sabía. Aunque había pasado días sumido en la confusión, el dolor y el miedo, aquella mañana despertó con una claridad aterradora. Ya no había marcha atrás. Sabía lo que debía hacer, y no quedaba espacio para la indecisión. Las últimas 48 horas habían sido una tormenta emocional implacable. Tras su última conversación con María, había conducido sin rumbo fijo, cruzando la ciudad de madrugada mientras sus pensamientos lo arrastraban a un abismo del que no podía escapar. Sabía que la policía estaba investigando la desaparición de Jorge. Sabía que los días de huida se estaban acabando y que pronto lo encontrarían. Pero antes de eso, tenía que enfrentar lo que había hecho, de la manera más definitiva posible. David regresó a su apartamento, un lugar que había evitado desde la fatídica noche del disparo. El lugar, que antes era su refugio, ahora se sentía como una prisión. Cada rincón de la casa le recordaba la traición, las mentiras y la vida que había perdido. Encontró la pistola que había guardado tras el asesinato de Jorge, oculta en un cajón del escritorio. El frío metal en sus manos le provocó una sensación escalofriante, pero al mismo tiempo, esa arma era la única constante en un mundo que había perdido todo sentido. Caminó por la casa en silencio, observando las fotografías familiares colgadas en las paredes. Fotos de su boda con María, de los primeros años de su matrimonio, de las vacaciones juntos. Todo se sentía tan lejano, como si esas imágenes pertenecieran a la vida de otra persona. Su vida anterior, la vida antes de la traición, ya no existía. Mientras observaba una de las fotos donde él y María sonreían en una playa, su mente volvió a la escena de la traición. Jorge, su jefe y mentor, quien lo había destruido desde adentro, y María, la mujer a la que había amado incondicionalmente, lo habían arrastrado a un lugar del que no veía salida. Con el arma en la mano y la decisión tomada, David salió de su casa por última vez. Condujo hacia la oficina de Jorge,
como si todo fuera parte de una rutina habitual. Pero en su corazón sabía que no lo era. Cada kilómetro que avanzaba lo acercaba al final, y cada segundo que pasaba sentía que el mundo a su alrededor se volvía más irreal. Al llegar al edificio de oficinas, el ambiente era el de cualquier otro día. Empleados caminaban apresurados, ajenos a la tormenta que se desataba en la mente de David. Cruzó la entrada principal con la seguridad de un hombre que no tenía nada que perder. Mientras subía en el ascensor, el eco de las palabras de Jorge aún resonaba en su mente. Podemos hablar como adultos. Pero David sabía que ya no había lugar para el diálogo. Lo que estaba a punto de suceder no sería una conversación. El reloj marcaba las 10:30 de la mañana cuando David entró en la oficina de Jorge Aguirre. La puerta estaba entreabierta, y Jorge estaba en su escritorio, revisando unos documentos. Al escuchar el sonido de los pasos de David, levantó la mirada. Por un momento, los dos hombres se miraron fijamente, sin decir una palabra. Jorge, al ver el rostro de David, supo de inmediato que algo no estaba bien. Había un aura oscura y peligrosa en él, una frialdad en sus ojos que lo hizo sentir vulnerable. David, comenzó a decir Jorge, su voz titubeante. Pero no pudo terminar la frase. David cerró la puerta lentamente detrás de él y, sin apartar la mirada de Jorge, caminó hacia el centro de la habitación. Jorge intentó ponerse de pie, pero el miedo lo mantenía clavado en su silla. Sabía que no podía escapar. El peso de sus acciones, el peso de lo que había hecho, ahora volvía para atormentarlo. ¿Sabes por qué estoy aquí?, dijo David, su voz baja pero cargada de una furia controlada. Jorge asintió lentamente, sus manos temblando ligeramente. Había enfrentado muchas situaciones difíciles a lo largo de su carrera, pero ninguna como esta. Sabía que no había nada que pudiera decir para calmar a David, y las palabras se le escapaban. El aire en la oficina se había vuelto denso, cargado de una tensión insoportable. David, no tiene que terminar así, intentó decir Jorge, su voz desesperada. Sé que cometí un error, un terrible error, pero no tiene que acabar de esta manera. Podemos arreglar esto. No quiero que nadie más salga herido. David soltó una risa amarga, como si las palabras de Jorge fueran una broma cruel. El sonido de su risa resonó en las paredes de la oficina, amplificando el peso de lo que estaba por suceder. ¿Arreglar esto?, repitió David, incrédulo. No hay nada que arreglar, Jorge. Ya lo destruiste todo. Destruiste mi vida, mi matrimonio, mi confianza. ¿Qué queda por arreglar? Jorge dio un paso hacia David, con las manos alzadas, en un gesto de rendición. Estaba desesperado, buscando cualquier forma de evitar lo inevitable. Sabía que estaba en peligro, pero no podía pensar con claridad. Cada palabra que decía parecía empujar más a David hacia el borde. Por favor, piénsalo, insistió Jorge, con la voz quebrada. No tiene que terminar así. Hay otras maneras. No lo hagas. David miró a Jorge por última vez, su rostro marcado por el dolor, la traición y la decisión irrevocable que había tomado. La pistola en su mano temblaba ligeramente, pero su resolución era firme. Sabía que no habría vuelta atrás después de esto, pero ya no le importaba. En ese momento, todo lo que deseaba era poner fin a su sufrimiento, y la única manera de hacerlo era terminar lo que había comenzado. El disparo resonó en la oficina como un trueno, sacudiendo las paredes y llenando el aire con un silencio mortal. Jorge cayó al suelo, su cuerpo inerte y sin vida. David permaneció inmóvil, mirando el cuerpo de su antiguo jefe, el hombre que había destruido todo lo que una vez había valorado. El eco del disparo parecía reverberar en su mente, pero no sentía alivio. No sentía nada, solo un vacío profundo, una oscuridad insondable que lo envolvía. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El mundo exterior ya no existía para David. Todo lo que había, todo lo que quedaba, era el cuerpo sin vida de Jorge y el arma humeante en sus manos. La realidad de lo que acababa de hacer lo golpeó como una ola helada, pero no había emoción en él. Había llegado a este punto, y ahora todo estaba consumado. Sabía que la policía llegaría pronto. Sabía que no podía escapar de las consecuencias de sus actos.
Pero en ese momento, no le importaba. Dejó caer la pistola al suelo con un sonido sordo, y se quedó allí, mirando el cuerpo de Jorge por lo que parecieron horas. Mientras el sonido de las sirenas se acercaba, David cerró los ojos. No había victoria en lo que había hecho, solo un fin. Un final trágico para una vida que, hacía solo unos meses, parecía perfecta. Ahora todo estaba en ruinas, y solo quedaba esperar el inevitable desenlace. El 5 de agosto de 2022, David Sánchez se encontraba sentado en una pequeña celda en la prisión de Ciudad de México, con las manos esposadas sobre la mesa de metal frío frente a él. Las luces fluorescentes parpadeaban débilmente, llenando el espacio con una luz áspera y monótona. Llevaba semanas en ese lugar, semanas que habían transcurrido como si estuviera atrapado en un bucle interminable de desesperación y reflexión. Había pasado por interrogatorios, trámites judiciales y el juicio preliminar que lo había sentenciado oficialmente por el asesinato de Jorge Aguirre. El eco del disparo aún resonaba en su mente. Aquel momento definitivo en la oficina, cuando había apretado el gatillo, ahora parecía un sueño distante, pero la realidad de su acción lo perseguía a cada segundo. Los días en la prisión no traían alivio, solo más tiempo para enfrentar lo que había hecho. Había destruido una vida, no solo la de Jorge, sino también la suya propia. La sombra de la traición y el peso del asesinato lo acompañaban constantemente, como un recordatorio de que ya no había escapatoria, solo consecuencias. El juicio había sido rápido, un proceso inevitable que culminó en su condena. No había dudas sobre su culpabilidad. Las pruebas eran claras. Testigos que lo vieron entrar y salir de la oficina, la pistola con sus huellas dactilares, y el motivo que se había vuelto evidente para todos. María había sido llamada a declarar, pero su presencia no cambió nada. Ella misma estaba rota, devastada por el curso de los eventos, y aunque había intentado explicar que todo comenzó por su culpa, no había forma de salvar a David de la condena. Lo que había hecho ya no podía ser deshecho. Esa mañana, mientras esperaba la visita de su abogado, David recordaba los días previos al asesinato. Recordaba cómo había sido consumido por la rabia, cómo cada mentira de María, cada mirada de Jorge, habían encendido una chispa que finalmente se convirtió en un incendio incontrolable. Se preguntaba cómo había llegado a ese punto, cómo había permitido que la oscuridad lo atrapara de esa manera. Pero, por mucho que reflexionara, no podía encontrar una respuesta satisfactoria. Solo quedaba el vacío. La puerta de la celda se abrió lentamente, y la figura de su abogado, un hombre de mediana edad con expresión cansada, apareció en el marco. David levantó la vista, pero no había mucho que decir. El abogado se sentó frente a él, colocando unos papeles sobre la mesa. «Te han dado la condena final», dijo el abogado, con un tono neutral. 12 años, sin posibilidad de reducción por buen comportamiento. David asintió lentamente, como si ya hubiera anticipado el veredicto. 12 años no sonaba tan mal, pero en realidad, era una cadena perpetua. Una condena que no solo lo mantenía encerrado físicamente, sino también emocionalmente. Esos años no serían suficientes para liberar el peso que llevaba en su alma. Sabía que la verdadera condena no era la prisión, sino vivir con el remordimiento. ¿Y María?, preguntó David, rompiendo el incómodo silencio que se había instalado en la sala. El abogado bajó la mirada antes de responder, sabiendo que la respuesta no aliviaría a su cliente. Se fue, dijo finalmente. Se ha mudado a casa de sus padres en otra ciudad. No ha dejado ninguna dirección de contacto. No ha venido a verte desde que te arrestaron. David cerró los ojos por un momento, tratando de absorber la noticia sin perder el poco control que le quedaba. No era una sorpresa. Sabía que María no volvería. Después de todo lo que había ocurrido, no quedaba nada entre ellos. Ella también estaba pagando el precio por lo que había comenzado como una aventura, y aunque no había empuñado el arma, su vida también había quedado destruida. De alguna manera, sabía que María estaba tan encarcelada emocionalmente como él, viviendo con el peso de la culpa y el dolor que ambos habían causado. «¿Y qué hay de nuestro hijo?», preguntó, con la voz quebrada.
El abogado lo miró con empatía, consciente de que este era el tema más doloroso para David. Está con ella, está a salvo, pero no creo que vayas a tener contacto con ellos por un tiempo. María ha dejado claro que quiere mantener la distancia. Al menos por ahora. David asintió una vez más, como si hubiera esperado esa respuesta. Pero eso no hacía que doliera menos. Pensar en su hijo, en la vida que había dejado atrás, era la parte más insoportable de todo. Había perdido a su familia de manera irrevocable, y ese dolor era más profundo que cualquier castigo que pudiera recibir en prisión. Cuando el abogado se fue, el silencio en la celda volvió a caer sobre David como una manta pesada. Miró las paredes grises a su alrededor, sintiéndose atrapado en su propia mente. Recordaba los pequeños momentos, los detalles que parecían tan insignificantes antes, pero que ahora lo atormentaban. Recordaba los desayunos con María antes de que todo se desmoronara, los juegos con su hijo, las risas que ahora parecían fantasmas de un pasado lejano. Todo eso se había desvanecido. Todo lo que quedaba era una sombra de la vida que una vez había tenido. Mientras el día avanzaba, David fue conducido de regreso a su celda, una pequeña habitación de concreto con una cama de metal y una pequeña ventana por la que apenas entraba luz. Sentado en el borde de la cama, miraba hacia el techo, preguntándose cómo había llegado hasta allí. Pensaba en la cadena de decisiones que lo habían llevado a ese momento. El asesinato de Jorge, el último acto desesperado que había cometido, ahora parecía inútil. No había logrado nada con su venganza, solo más destrucción. Jorge estaba muerto, y él estaba condenado. Pero el vacío seguía ahí, insaciable. Con el paso del tiempo, David comenzó a darse cuenta de que no había redención en el camino que había tomado. No importaba cuántas veces intentara justificar sus acciones, la realidad era que había permitido que la ira lo consumiera, y al final, esa ira lo había destruido por completo. Pensaba en lo que le esperaba en los próximos años. Largas horas de silencio, interminables días de rutina carcelaria, y el dolor constante de saber que su hijo crecería sin él. Al caer la noche, mientras el sonido metálico de las puertas cerrándose resonaba en los pasillos, David se tumbó en la cama. No podía escapar de la oscuridad que lo rodeaba, pero sabía que lo único que podía hacer ahora era sobrevivir. No había redención para él, pero tal vez, algún día, encontraría una manera de hacer las paces con su propio espíritu. Esa noche, los sueños de David estuvieron llenos de recuerdos distorsionados, de momentos felices que se mezclaban con las imágenes del asesinato de Jorge. En su mente, Jorge lo observaba desde el suelo, con los ojos vidriosos, mientras María se alejaba, llevándose a su hijo con ella. Era una pesadilla que sabía que lo acompañaría por el resto de su vida. Las consecuencias de sus actos no solo lo habían llevado a la cárcel, sino a una prisión mucho más profunda, una prisión dentro de su propio ser. Y mientras el tiempo continuaba su marcha inexorable, David Sánchez entendía que, aunque estaba encerrado por 12 años, su verdadera